Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en la ciudad de Alicante, la capital de nuestra provincia, y os vamos a enseñar el barrio de Benalúa, que mirad qué animado está esta mañana. Estamos en una de las plazas, como habéis podido ver, y justo aquí ahora mismo hay actividades para los jubilados, en general para todos aquellos que quieren mantenerse con una buena salud y estar al aire libre. Este tipo de actividades son muy habituales, al menos en nuestra zona. No sé cómo está en otras comunidades autónomas, pero al menos aquí es muy habitual hacer ese tipo de actividades en invierno. Hay muy buen clima, por lo que la gente aprovecha, y además son actividades gratuitas que están organizadas pues por diferentes talleres, centros sociales de los municipios, de los barrios, y muchísimas personas, como veis, sobre todo gente mayor, son los que se acercan para este tipo de actividades. Hay horarios concretos y los hay de diferente tipo. Hay paseos por la playa, hay aeróbica, baile, hay un mix, hay petanca, como habéis podido ver que también están jugando justo aquí al lado. Y a la entrada normalmente de este tipo de parques, como veremos ahora mismo, es donde está toda la información. ¿Veis? Aquí lo podéis ver. El templete se llama ejercicio físico y baile, ¿ves? Talleres de labores, punto de cruz, ganchillo, punto de media, bolillos, también hacen para los que quieran hacerlo. Tango, hay de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, todos los días de la semana, diferentes tipos de actividades, fijaros. Y todo eso, pues obviamente los jubilados no hay que pagar absolutamente nada. Este barrio es un barrio que tiene muchísimos servicios. Además, está ubicado en un punto estratégico bastante importante. En general es un barrio histórico al sur de la ciudad de Alicante y limita al norte con el barrio de Alipark, que es donde se encuentra pues, la estación de Renfe, trenes de cercanías de larga media distancia. Y al sur con Ensanche Diputación, otro barrio que es muy popular, donde muchísimas personas quieren venir a vivir. Justo ahí enfrente hay un edificio de la Policía Nacional, es el departamento provincial, y ahí es donde se hacen, por ejemplo, los DNI, se piden solicitudes de asilo y algunos que otros diferentes trámites se realizan por aquí. Este barrio como tal es un barrio de unos 10.000 habitantes. Realmente la cifra exacta no se puede saber porque obviamente hay gente que no está empadronada o de momento o en general que no han hecho este trámite porque pues no les hace falta. A día de hoy no les hace falta tramitar ningún papel y pues se quedan con el domicilio anterior por comodidad o por los médicos, etc. Aunque se supone que lo deben de cambiar porque es incluso una multa, conlleva multas. Lo curioso es que en algunas calles como esta de aquí vemos muchísimos autotalleres, taller mecánico, otro autotaller, el electromecánico, y los hay muchos, entre otros tantos servicios. Pero primero vamos a hablar sobre los habitantes, pues eso, hay más o menos 10.000 habitantes en este barrio como tal, y alrededor de un 16% son extranjeros en esta zona. Benalúa se caracteriza por un diseño funcional. Hay muchísimos servicios al norte, ya hemos comentado, a estación de Renfe. Al sur está el Ensanche Diputación y la estación de autobuses. Hay transporte público, autobuses alrededor, por ambos lados, por todas partes. Hay también diferentes tipos de servicios, supermercados, un make-up store, que es como no es una tienda de maquillaje como tal, es como un maquillador, como un estudio de maquillaje. Mirad, otro taller justo por aquí, este es de ruedas también, si no me equivoco. Hay negocios de psicología, podología, tiendas de calzado especial, por ejemplo, por si uno tiene algún tipo de enfermedad o algún tipo de limitación que necesite un calzado especial para el pie. Hay agencias inmobiliarias, hay diferentes tipos de negocios, gestorías, abogados. No muy lejos de aquí también se encuentran los juzgados, por lo que es una zona bastante transitada. De hecho, aparcar aquí es muy complicado, a no ser que uno vaya directamente a los parkings subterráneos de pago o tenga suerte que alguno de estos
lugares se libere de cualquier vehículo. Algunas de las viviendas que hay aquí pues sí que tendrán suerte de contar con parking. Vamos a pasar por aquí. Tendrán suerte de contar con parking subterráneo, obviamente es debajo de la vivienda, pero otras no, y en ese sentido pues es un poquito más complicado encontrar una plaza aquí para aparcar. Los edificios nuevos que iremos a ver hacia el final de este vídeo sí que tienen ese tipo de aparcamiento. Realmente hay como un núcleo aquí en el centro, el epicentro de Benalúa, que a mí me gusta mucho, que es la plaza de Navarro Rodrigo. Es como un pulmón verde de este barrio. Es un parque con vegetación, es muy verde, es muy agradable para estar. Justo enfrente, la avenida que llega hasta Renfe, ahí hay un supermercado, Superdumbo se llama, y hay muchísimos más servicios por aquí. Estamos andando por la parte alta del barrio y ahora poquito a poco iremos hacia abajo. Hay aseguradoras aquí de diferente tipo, AXA hemos podido ver, por ejemplo. Hay servicios informáticos, cafeterías, bares, restaurantes, obviamente todo esto siempre está. Es como el motor, ¿vale? A la gente le encanta salir aquí, no se reúnen tanto en casa con amigos, sino que salen fuera, por lo que aquí lo hay muchísimo. Mirad qué curioso, Vanessa Secret. Es como Victoria's Secret, ¿sabéis? Que incluso el diseño es exactamente igual, pero es un centro de estética que está aquí dentro del barrio. Las calles tienen algo de árboles verdes también, por lo que es agradable, ¿vale? Hay calles que son más grises que otras, que no tienen tanta vegetación como esta de aquí, pero luego hay otras calles que sí la tienen. Ahí enfrente tenemos el mercado de Benalúa. Últimamente sí que hemos llegado a observar que habían más puestos cerrados, pero bueno, aún así sigue habiendo un lugar para comprar pescado, carne, fruta, verdura, todo ello sigue existiendo aquí. Y estará, y es donde muchos locales de aquí del barrio de toda la vida, por ejemplo, van a comprar si no quieren ir al supermercado, que también se encuentra muy cerquita de aquí a la derecha en esta avenida principal, que es la que estáis viendo. Es una zona muy familiar, se encuentra próxima al puerto de Alicante, a unos 15 minutos a pie del centro comercial Panoramis y a 30 minutos de la playa del Postiguet, o sea, de la playa principal de Alicante, está a 30 minutitos. Está muy bien comunicado con el centro de la ciudad. Yo personalmente diría que perfectamente se podría ir andando, pero si no, pues hay líneas de autobús, por ejemplo, la 2, 3, 4, creo que la 7 también. Es un barrio muy conocido y es un barrio bastante popular donde gente busca vivienda, tanto para comprar como para alquilar. Sí que os voy a decir que he visto muchísimas viviendas que en sus balcones estaban poniendo pancartas de que esta zona necesita un centro social. Se ve que pues hay motivos. Cuando los vecinos lo están pidiendo, y además muchos vecinos, es que hay motivos para ello. También es un barrio en general rico de historia, la comunidad es diversa, como habéis podido conocer, hay 16% de los extranjeros y los que no están empadronados ni registrados, pues todavía habrá seguramente más de ello. La verdad es que una ubicación estratégica, una ubicación importante, que hay tanto edificios un poco más antiguos como más modernos. Hay bazares, tiendas, diferentes tipos de negocios, arquitectos también, abogados. En esta zona, como bien sabéis, el juzgado está cerca, por lo que los abogados cerca también tiene sentido tenerlos. Hay tiendas de fruta, verdura, terracitas para sentarnos. La plaza que os he mencionado antes está justo ahí enfrente nuestro. Incluso un laboratorio para análisis clínicos, gimnasios, de todo. Se puede encontrar absolutamente de todo en esta zona. Y también un pequeño matiz, por qué la población, los vecinos de Benalúa insisten tanto en la necesidad de un centro social comunitario. Quieren que incluya un centro de día, una biblioteca, tal vez algunas aulas pues para pasar tiempo, actividades, porque la población de la zona de este barrio está envejeciendo rápidamente
Obviamente llegan nuevas familias, pero aún así los que envejecen, se hacen más mayores, pues obviamente son la mayoría y necesitan un centro social pues para que pueda ofrecerles los servicios necesarios. Por ejemplo, si hace falta pues un centro de día para los mayores que están solos, una biblioteca o un lugar para venir a hablar con alguien, para pedir ayuda, pues todo eso es importante. En un barrio, cuando llega a una cierta edad, hay zonas que sí que lo tienen, pero aquí no. Y la verdad es que es una necesidad. Por eso veréis a lo largo del vídeo que habrá pancartas que estarán diciendo que sí que hace falta. Vamos a hablar sobre las viviendas. Aquí hay viviendas tanto para comprar como para alquilar. Para alquiler obviamente no es una gran cantidad porque es un barrio, no es un barrio tan extenso, ¿vale? Para comprar existen propiedades a partir de 133.500 euros. Esto de aquí es un ejemplo de una propiedad de 3 dormitorios, 72 metros cuadrados. ¿Por qué vale tan barato relativamente? A día de hoy se considera barato porque es una vivienda muy antigua y también porque se encuentra en una 4ª planta sin ascensor, ¿vale? Este es el motivo, no el barrio, porque el barrio está muy bien. 174.000 euros cuesta un piso de 4 dormitorios, 150 más o menos metros cuadrados. Es una primera planta exterior y tiene ascensor, pero el precio ya veis que ha subido bastante. Los siguientes son 179.000 euros, 2 dormitorios, 90 metros cuadrados. Es una segunda planta con ascensor y el precio ya bajó unos 6.000 euros, seguramente porque lleva ya tal vez un tiempo en el mercado y le surge vender. Puede que sea la razón. Entonces han puesto estratégicamente 179.000 euros para que no sean 180. 180.000 euros cuesta un piso de 6 dormitorios, 122 metros cuadrados. Es primera planta exterior con ascensor y es bastante antiguo, ¿vale? Porque si no, valdría bastante más. Ese tipo de pisos que son bastante grandes suelen costar más, pero es porque es muy antiguo. Lo curioso es que aquí de un dormitorio o estudios no los hay porque obviamente en tiempos anteriores, hace décadas, las familias eran más grandes y todas las viviendas que se construyeron en aquellos tiempos, en aquella época, son viviendas más grandes. Así que hay muchísimos de 3, 4, 5, 6 dormitorios, de 2 algo menos y de 1 y estudios, al menos a día de hoy no se venden. No es que no existan, es que a día de hoy no se vende ninguno. Áticos hay desde 239.000 euros, 2 dormitorios, 76 metros cuadrados, reformado 100%, muy bonito por cierto. 299.000 cuesta un ático de 3 dormitorios, 100 metros cuadrados, que está en buen estado, tampoco hace falta una reforma urgente. Dúplex, que es un piso de 2 plantas, 410.000 euros, ya nos vamos. 3 dormitorios, 156 metros cuadrados, 5ª planta con ascensor. Y en esta zona donde estamos ahora mismo, veis, también hay transporte público, la línea 2, lo que hemos hablado antes. En esta zona hay muchísima vivienda de nueva construcción, que es la que veis a nuestra derecha. Y obra nueva aquí se vende desde 252.000 euros de 2 dormitorios y a partir de 307.000 euros entre 3 y 4 dormitorios. Este suele ser el precio en este tipo de viviendas como esta. No penséis que no tiene piscina ni nada, pero las zonas comunes de ese tipo se suelen encontrar en la azotea, ¿vale? En la planta de arriba, en el techo, en el tejado de lo que es el edificio, porque aquí en la zona sobre todo han dejado la zona para zonas verdes, para pasear y para el aparcamiento, que es muy importante, creedme. Tenemos alquileres también por otro lado. Para alquilar hemos encontrado lo más barato es este piso de aquí, son 731 euros al mes, un dormitorio 52 metros cuadrados, aunque parece más como un estudio. 790 euros al mes, un piso de un dormitorio 70 metros cuadrados. 800 euros al mes cuesta un piso de 3 dormitorios, 69 metros cuadrados, pero no tiene muebles, pero son reformados, pero sin muebles. 815 euros al mes cuesta un piso de 2 dormitorios, 49 metros cuadrados, reformado también, pero una vez más, sin muebles. Los pisos recién reformados no suelen llevar muebles en este caso, y cada vez hay más de este tipo. 1.100 euros costaría alquilar un ático de larga duración y es de 3 habitaciones y 82 metros cuadrados.
Las viviendas nuevas, pues como estas de aquí, rara vez se alquilan. Justo ahí enfrente, por cierto, está el colegio. Así es como se ve. Podéis ver que desde arriba parece que no es nada, es solo el techo, pero luego abajo pues hay árboles, zonas verdes, hay mucha zona para niños para jugar. Es un colegio bastante grande, no tiene tamaño pequeño, pero es que para un barrio así hace mucha falta. Y hay muchas personas que invierten en ese tipo de viviendas, que de hecho se está terminando todavía de construir la zona de alrededor. Son viviendas muy soleadas, algunas de ellas son muy grandes, de 3, 4 dormitorios, tienen garaje, trasteros, tienen piscina en la azotea y la verdad es que son viviendas, parecen al menos de momento, de muy buena calidad. Y podemos ver ya que hay algunas personas que ya están viviendo en este tipo de edificios y otros todavía están en venta, como habéis podido comprobar. Realmente es una zona con mucho potencial, es una zona familiar, residencial, que tiene muchos servicios, además servicios oficiales tipo la Oficina Provincial de Policía Nacional de Alicante. Tenemos Renfe por el otro lado, el puerto, estación de autobuses, una vez más tenemos parques, zonas verdes, tenemos colegio, centro de salud también está por aquí. Supermercados de todo tipo, tiendas, comercios, bares, restaurantes, cafeterías, gimnasio, otro tipo de servicios. Hay un hotel por ahí también, por si alguien quiere trabajar en el sector de hostelería. Realmente es una zona que está cerca de todo, pero a la vez no está en pleno centro, como para que haya muchísimo ruido a deshoras y moleste al descanso. Así que es una opción estupenda, al igual que el barrio en Sánchez Diputación. Si no habéis visto los vídeos todavía, id a verlos, porque así tendréis una mejor idea de diferentes barrios de Alicante. Hay hasta un playlist entero dedicado solo a barrios de esta preciosa ciudad. Hasta aquí el vídeo sobre este bonito barrio de Benalúa. Obviamente dentro hay Policía Nacional, hay diferentes tipos de servicios, juzgados están por aquí cerquita también, relativamente el Corte Inglés, la estación de trenes Renfe, supermercados, nuevos edificios como este de aquí. Se sitúan también en esta zona, cerquita del puerto, de la zona para pasear. Prácticamente todo lo necesario para vivir, pero un poco más tranquilo que en el centro, se puede encontrar aquí. Incluso un colegio bastante grande. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy. Os deseamos un estupendo día y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal este viernes. Adiós.